Familia, muy buena noche, muy bienvenida a esta noche de mentoría y crecimiento y desarrollo personal empresarial en arte oratorio. Me alegra ver la cara de muchas personas como Juan José Amardo, que está sonriendo, a Beceni, a Luz Mary, a Virgilio, a Claudia, a Vicente López, a todo lo presente, a quien doy la bienvenida en esta sala de mentoría para crecimiento y desarrollo personal y empresarial y arte oratorio. La semana pasada vimos un tema de suma importancia para las personas que no lo vieron. Vamos a dejar en la descripción de este video el contenido de la semana pasada para que ustedes obviamente lo estudien, lo revisen. Y hoy estaremos hablando de un tema que tiene que ver con la sabiduría en el silencio. ¿Cómo nosotros podemos llegar a ser sabios incluso sin decir una sola palabra? Ese tema es importante, ¿sabe por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de la sabiduría, cuando nos dicen, esta persona es una persona muy sabia. Cuando dicen, sé sabios, ¿a qué se refiere la vida? Muchas veces se refieren a que escuchaste a esta persona hablar y interpretaste o te pareció sabias las palabras que está pronunciando esta persona, ¿sí o no? Cuando te dicen sé sabio, te está haciendo referencia a que, mira, expresa palabras que demuestran sabiduría. Pero ¿saben qué? Hoy te voy a enseñar algo muy importante. Porque si bien es cierto que la mayoría creen que la sabiduría está en lo que decimos, muchas veces la sabiduría se expresa también en lo que no decimos. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque no es en todo momento, no es en toda circunstancia, no es en todo, ¿verdad?, contexto, es que nos corresponde sí o sí hablar. Hay momentos en nuestra vida donde debemos aprender a guardar el silencio y el silencio en estos momentos es sinónimo o es expresión de la sabiduría. ¿Cuántas personas están entendiendo lo que estoy diciendo? Hay momentos donde debemos hablar. Hay situaciones donde debemos de hablar. Hay momentos donde tenemos que hablar porque el contexto realmente lo exige, lo pide, siempre y cuando tenemos palabras para decir. Pero hay momentos donde no debemos hablar. Hay momentos donde debemos aprender a guardar el silencio. Y el hecho de aprender a saber estos momentos, estas circunstancias, estas situaciones donde debo aprender a menos hablar, incluso no hablar, son expresión de sabidurías. ¿Son expresión de qué? Son expresión de sabiduría, estimados líderes. Y hoy vamos a empezar con los 5 momentos, 5 circunstancias en los cuales tú siendo una persona, tú siendo un líder, tú siendo, ¿verdad?, una, digamos, referencia, debes aprender a guardar el silencio. Y preste mucha atención. El primer momento en el cual, escuchen bien, debes aprender a guardar el silencio y a no decir absolutamente nada es cuando no dominas el tema. ¿Me copian? Cuando estás en un momento, en una sala, en una reunión, ya sea presencial, ya sea virtual, cuando te estés comunicando con una persona, con un grupo de personas y se esté hablando de un tema que no dominas, la mejor y la máxima expresión de sabiduría de tu parte es aprender a guardar el silencio. Y ustedes y yo sabemos que hay personas, incluso nos podemos sentir identificadas, donde por cada tema les gusten hablar, hasta en algunas ocasiones, tratar de argumentar temas que ellos no dominan. ¿Ok? Fíjense, personas que hablan de temas que no dominan, pero no solamente hablan de temas que no dominan, sino que tratan de dar argumentos de lo que ellos no dominan. Y lo que muchas veces no sabemos es que siempre hay una persona que domina el tema. Siempre hay una persona que sabe que estás hablando, vamos a decir, ridículos. Entonces, la mejor forma de expresar sabiduría ante temas que no dominas es aprender a guardar el silencio. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás en una sala, en una reunión y se esté hablando de un tema que tú no dominas, el hecho de que tú prestes atención, que tú escuches atentamente a las demás personas,
Si no hablas y prestes mucha atención a la persona, van a pensar incluso de que tú sabes y dominas el tema. A mí me ha pasado en varias ocasiones asistir a reuniones, ya sean virtuales o presenciales, donde me invitan para hablar de un tema de negocio y no todos los negocios manejo, no todos los negocios domino. Hay temas de los cuales domino más y algunos menos. Y cuando yo participo en esas reuniones de los cuales yo no domino el tema como tal, yo siempre presto atención, escucho a los demás, trato de hacer algunas preguntas muy sutiles, muy superficiales, que despiertan un cierto interés y que llevan a la persona a pensar de que posiblemente estamos ante un experto en el tema. Incluso me ha pasado asistir a reuniones de temas que no domino y después de algunas intervenciones muy sutiles, las personas acercarse a mí diciendo que, wow, es un placer para nosotros trabajar con una persona tan profesional como tú. Sin embargo, yo me quedo a veces sorprendido, oye, tan profesional. No lo digo, pero en mi interior digo, wow, pero este es un tema que no domino. No lo digo, digamos, de manera verbal, no lo exteriorizo, pero doy la impresión de dominar el tema. Es decir, cuando tú no dominas un tema, la mejor forma de expresar la sabiduría ante este tema es no hablar del tema y mucho menos tratar de argumentar algo que no dominas, porque te va a hacer pasar por una persona ridícula. Porque mientras más habla, mientras más trata de argumentar un tema que no dominas, tú te haces pasar por alguien de ridículo en la sala, ante la persona con la cual estás hablando, ante la audiencia que está presenciando tus argumentos. Aprende a guardar el silencio porque este nunca, escuchen bien, el silencio nunca, pero nunca te traiciona. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está copiando todo lo que estoy diciendo? Cuando nosotros aprendemos a guardar el silencio, cuando nosotros aprendemos a callarnos, cuando no dominamos el tema, ¿sí? El silencio nunca nos traiciona. Pero si somos de las personas que tratan de hablar porque hay que hablar, porque tengo que mostrar mi sabiduría, mi conocimiento, incluso en los temas que no dominas, al terminar, en vez de mostrar la sabiduría, te hace pasar por ridículo. Entonces, líderes que me escuchan esta noche, tú que me estás escuchando en este momento y tú que nos estás siguiendo por las redes sociales, el mensaje que estamos transmitiendo es que tú puedes ser sabio en los temas que no dominas por medio del silencio, aprendiendo a guardar silencio ante temas que no dominas. ¿Ok? Entonces, el segundo punto o el segundo momento en el cual debes aprender a guardar el silencio, escuchen bien, es cuando estás enojado. Cuando estás airado, cuando estás enojado, cuando estás frustrado, son momentos donde debes aprender a guardar el silencio. La forma de expresar la sabiduría en la frustración, sí, en la ira, es aprender a guardar y a mantener el silencio. ¿Saben por qué? Porque cuando estamos enojados, ¿sí? Cuando estamos frustrados, cuando estamos airados, la primera reacción, escuchen bien, es la impulsión, es la explosión, ¿verdad? Es responder atendiendo a nuestro estado emocional presente. Cuando el contenido, si tratamos de ver un ejemplo, cuando el contenido de una botella se explosa, ya sea de una botella de, vamos a decir, de jugo, de lo que sea, lo que sucede es que todo lo que sale no lo puedes volver a recuperar. Y por eso se dice que las personas, escuchen bien, las personas más débiles en el mundo son las personas que no logran contener o controlar sus iras, su enojo. Son personas que hablan, son personas que responden, son personas que reaccionan, ¿sí? Incluso cuando están enojados. Cuando estás enojado, ¿sí? Se puede manifestar esta ira, este enojo de diferente manera. Tú puedes atacar a otra persona, ya sea de manera física o de manera verbal en este caso, pero también tú puedes atacarte a ti mismo. Tú puedes dañar a otras personas y tú puedes dañarte a ti mismo. ¿Y sabes lo que sucede? Si bien es cierto que después tú puedes disculparte ante esa persona,
las palabras, el daño hecho a esta persona muchas veces no se recupera. La persona, tú te puedes disculpar, tú puedes pedir disculpas, la persona te puede perdonar, todo puede volver aparentemente normal. Pero lo que has dicho a esta persona, lo que has hecho a esta palabra, esas palabras se quedan muchas veces grabadas en el corazón de esa persona. Incluso hay personas que lo recuerdan y te lo recuerdan de vez en cuando, ya sea verbalmente o a través de sus actitudes. Entonces, la forma de manejar, digamos, el enojo en el silencio, digamos, cuando estamos realmente airados, enojados, es aprender a guardar el silencio. Y eso lo puedes hacer de manera trabajando en ti. Sí, cuando estoy enojado en un lugar, yo salgo de ese lugar para desestresarme de manera personal, ¿verdad? Leyendo, haciendo un deporte, haciendo una salida para tratar de liberar mi enojo, para tratar de liberar toda mi ira. Y cuando yo la tenga liberada, yo regreso a mi estado normal y entonces yo puedo reaccionar ante lo que me han hecho, pero en un estado normal que corresponde realmente a mi persona. Aprendamos a guardar el silencio cuando no dominamos el tema. Aprendamos a guardar el silencio cuando nosotros estamos enojados. Para la persona que lee la Biblia, saben que la Biblia dice que la ira del hombre no hace la voluntad de Dios. Cuando estamos irados, cuando estamos enojados, no podemos hacer lo justo, lo adecuado ante Dios y tampoco ante los hombres. Aprendamos a no tomar decisiones importantes de nuestra vida cuando estamos enojados. Vuelvo y repito, cuando tú estás enojado, cuando tú estás irado, trata de controlarte, no tomar las decisiones que son importantes, porque después lo puedes lamentar. No responda a las personas cuando estás enojado. Trata de relajarte, encontrar tu estado lo más normal posible para poder reaccionar de la forma más normal y más correspondiente a tu persona. Escríbeme ahí en el chat. Recuerde que es una conversación interactiva. Si realmente me están entendiendo, dice la prudencia que hacen verdaderos sabios. Así mismo, es una forma de ser prudente con nosotros mismos y con los demás. Así que una de las formas de expresar esta sabiduría es manteniendo el silencio en medio de nuestro enojo, estimados líderes presentes. ¿Ok? Ahora bien, el tercer punto en el cual debemos aprender a mantener el silencio y que es prueba de sabiduría es cuando conversamos con una persona. Cuando tú estás conversando con una persona, ya sea un conocido o un desconocido, debes aprender a guardar el silencio. No quiere decir que tú tienes que callarte. No tiene que decir que no tienes que hablar. Pero siempre a mí me gusta decir lo siguiente. Tenemos dos orejas y tenemos una sola boca. Y para mí significa mucho. Significa que tenemos que hablar menos y escuchar más. Tenemos dos orejas para escuchar más y tenemos una boca para hablar menos. Entonces, cuando yo paso tiempo con una persona, conocida, desconocida, amigo o no, en el centro de trabajo, a donde quiera, un intercambio, tengo que tener la habilidad y desarrollar la manera de ver cómo yo puedo escuchar más y hablar menos. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque cuando yo escucho, agrego bagaje intelectual a mi conocimiento. Yo puedo aprender de los demás, pero cuando yo hablo, no agrego nada a mi conocimiento. Es una de las razones por las cuales debo aprender a hablar menos y escuchar más. A mí siempre me ha tocado en muchas ocasiones, ¿verdad? Asistir a momentos donde a veces me preguntan, Enoch, ¿cuál es una de tus mejores cualidades? Y yo decía que personalmente creo que una de mis mejores cualidades es que yo tengo esta capacidad, esta disposición a escuchar y aprender de cualquier persona. Yo os digo que desde un niño hasta un viejo, un conocido, desconocido, mujeres,
hombre, de cualquier persona, de cualquier edad, de cualquier etnia, de cualquier continente, de cualquier nacionalidad, esa persona puede enseñarme. Eso no quiere decir que debes escuchar a todo el mundo y hacer todo lo que te digan, pero siempre que personas hablan, siempre que escuchas, hay cosas que tú puedes aprender de otras personas. Porque vuelvo y repito, tenemos dos orejas para escuchar más, una sola, digamos, boca para hablar menos. Y siempre que yo hablo, no agrego nada a mi vida, pero cuando los demás hablan, yo puedo siempre, siempre aprender algo de ellos. Y ustedes verán que las personas, las mejores personas comunicantes, las personas que tienen el mejor arte oratorio, no son necesariamente las personas que más hablan. Si tratan de ver las personas que más saben expresarse, no son las personas que necesariamente son las que más hablan. Son siempre personas que saben hablar, pero lo aprendieron escuchando a los demás. La pregunta es, ¿estás escuchando? Y una forma de escuchar es participar en mentorías de crecimiento y desarrollo personal en arte oratorio, donde estás aprendiendo en ese momento, donde estás agregando valor y conocimiento a tu vida. Entonces, aprendamos a guardar el silencio siendo sabios cuando no dominamos un tema, porque el silencio no traiciona. Aprendamos a guardar el silencio cuando estamos enojados, porque la ira del hombre no hace la voluntad de Dios ni lo bueno ante los ojos del hombre. Aprendamos a guardar el silencio también cuando nosotros realmente, cuando nosotros conversamos con cualquier persona para poder agregar valor y conocimiento a nuestra vida. ¿Y saben qué? A las personas le interesa sentirse importante. Todos nosotros queremos sentirnos importantes. Y cuando tú conversas con una persona y pasas más tiempo escuchando a esta persona, sus proyectos, sus problemas, digamos, sus planes y todo lo demás, esta persona se siente importante ante tus ojos. ¿Por qué? Porque lo está escuchando. Nosotros como médicos lo entendemos un poco mejor que realmente muchos de ustedes, porque siendo médico en la consulta, un médico que es atento a escuchar las personas. Hay personas que vienen con trastornos psicológicos, incluso cuando tú lo escuchas nada más, sin examinarle, sin medicarle, sin hacerle nada, al final te dice, oye, te agradezco muchísimo por este remedio. ¿Cuál fue el remedio? No te he examinado, no te he dado ningún medicamento, no te he inyectado, pero se siente aliviado porque por fin una persona le hizo sentirse importante. Por fin alguien lo escuchó. El ser humano le gusta que realmente le presten atención, le gusta sentirse importante y eso se logra escuchando a la persona. Cuando tú escuchas a una persona se siente importante y te respetan aún más. Y cuando tú tomas la palabra, considera más lo que estás diciendo. Entonces, el cuarto punto en el cual debemos aprender, ¿verdad? A ser sabios es a mantener el silencio, mejor dicho, es cuando estás en una fase de seducción, ya sea de manera personal, ya sea de manera empresarial, ya sea de forma amorosa, ya sea en cualquier fase de seducción para lograr convencer a una persona, el silencio es una herramienta muy poderosa que tú puedes utilizar de vez en cuando, de manera muy estratégica, de manera muy sutil para poder convencer a la persona. Yo voy a dar este ejemplo de manera un poco práctico. Y las mujeres, las hermanas que están en esa sala nos pueden corroborar lo que estamos diciendo. Imagínense tú una mujer en una cita con una persona que realmente desea conocerte para que luego vean lo que puede suceder entre ustedes. Supongamos que en la primera cita que tú encuentras con esta persona empieza a narrarte toda su vida, la vida de su familia, sus proyectos, de que él es director de este banco, él gana tanto, su familia, su tío, su abuela vive en no sé qué, no sé cuánto. Dios mío, esta persona habla tanto, incluso de cosas que no lo estás preguntando. ¿Sabes qué? Al terminar, de hecho, estás harto de que esta reunión termine, porque esa persona te ha dicho todo acerca de su vida, incluso cosas que no son necesarias, cosas que no le preguntaste.
¿Y qué consecuencia tiene esto? Es que ya te quita el deseo de conocerle. Porque la hermosura de una relación consiste en que tú estés con una persona, ¿sí? Y que tú le dé del deseo o que te dé el deseo de conocerte, de descubrir quién es. Entonces, cuando tú estás en esa fase de seducción, ya sea en los negocios, de las relaciones amorosas sobre todo, trata de guardar el silencio, trata de guardar un misterio en torno a tu vida. No sea la persona que más habla, sea la persona que más escucha para dar el deseo a esta persona de buscar a conocerte. Incluso cuando te pregunta, no lo responde todo acerca de tu vida. ¿Sí? Dele siempre esa sensación de ser una persona misteriosa, porque a la persona misteriosa la gente le guste acercarse para buscar a conocer cuál es el misterio que esconde Enoch. Las personas que me conocen saben que realmente soy una persona que utilizo el silencio de manera muy poderosa. Yo vengo a un lugar donde realmente hay muchas personas y soy la persona, trato de ser la persona que menos habla. Y tu esposo no habla, y tu hermano no habla, y tu amigo no habla. Y cuando tú tomas la palabra, todo el mundo tiene el deseo de ver qué estará diciendo esta persona misteriosa. Esta persona de la cual nunca había escuchado hablar. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la sabiduría? ¿Cuáles son las palabras que esta persona guarda en sí? Y créeme, las personas más débiles del mundo, escuchan bien, son las personas que más hablan. Son las personas que más hablan. Porque incluso en la Biblia dice que las personas que hablan es imposible que no se encuentren mentira en sus dichos. Siempre, siempre, porque van a decir todo lo que es verdad acerca de su vida hasta llegar a un extremo donde van a decir todo porque les gustan hablar. Siempre sé de las personas que menos hablan. ¿Sí? Sea esa persona carismática, esa persona que vea un misterio y si la persona desea conocerte más, diles que si desea conocerme un poco más, podemos tener la oportunidad, a lo mejor una próxima oportunidad. Pero no ser esa persona que siempre habla, siempre contando la historia, incluso de cosas que no te están preguntando, ¿cuánto me están entendiendo? ¿A cuánto realmente le están pareciendo interesante, importante lo que estamos compartiendo? Dicen, Dari, siempre estamos aprendiendo de los demás. Al escuchar se debe entender y comprender. Escuchar es una manera de reforzar el autoestima. Totalmente de acuerdo, Gloria. Muy interesante, Daris. Entonces, debemos aprender a guardar y trabajar el silencio, a ser sabio en este momento cuando no sabemos del tema. ¿Para qué? Para no hacer ridículo. ¿Ok? El silencio no traiciona. Segundo, en el momento donde estamos enojados. Tercero, debemos aprender a guardar y mantener, hacer un buen uso de silencio cuando conversamos con personas. Para eso tenemos dos orejas y una sola boca. Debemos aprender también a guardar o hacer un buen uso del silencio en los momentos de seducción. ¿Ok? Y el quinto y último momento, ¿sí? En el cual debemos aprender a manejar el silencio, escuchen bien, es para hacer prueba de elocuencia, es para hacer prueba de carisma. A mí me ha pasado en varias ocasiones participar en reuniones donde tengo que intervenir, pero es un lugar donde hay muchas personas, donde hay mucho ruido, y mientras los demás, digamos los que intervienen, tratan de alzar la voz para que lo escuchen, yo lo que hago es que cuando me toca hablar, yo empiezo mirando la sala con un silencio. Trato de ser lo más carismático posible, un silencio observando las personas como si estuviera diciendo en mí, miren, ni son capaces de prestar atención a una persona que quiere transmitir algo de valor a su vida. Y empiezan a mirarme. Oye, los demás hablan alzando la voz para que lo escuche, pero él está guardando un silencio, lo está observando. Él tiene algo diferente que transmitirnos. Vamos a guardar el silencio. Vamos a bajar la voz. Vamos a prestar atención. Mire, él está diciendo que si yo fuera en el lugar de ustedes, mantuviera el silencio para escucharles. ¿Y por qué ustedes no lo hacen? Y la sala empiezan a guardar el silencio. Y yo observando, mirando atentamente. Y cuando tomo la palabra,
todo me escuche y preste mucha atención porque ven algo totalmente diferente, haciendo prueba de elocuencia, haciendo prueba un poco más de carisma, porque la mejor forma a veces de expresar la sabiduría no está en lo que nosotros decimos, sino el buen uso que nosotros hacemos de los momentos silenciosos. Recuerden, la sabiduría no está necesariamente en las palabras, sino muchas veces en el silencio. Espero que este contenido les haya gustado. Espero que realmente este contenido realmente les haya encantado. Nos vemos el próximo domingo para más mentorías de crecimiento y desarrollo personal y para el desarrollo en arte oratorio. Coméntame ahí en el chat cómo les ha parecido, si han aprendido algo, si realmente están dispuestos a invitar a más y más y más y más personas a participar en esas mentorías, que realmente siempre será para mí un gusto, un honor poder compartir con ustedes para que de esta forma pueden agregar valor y a su contenido. Eso lo estoy compartiendo en mis redes sociales de corporativas como CEO de la comunidad nuestra. Les invito a que se vayan suscribiendo a mis redes sociales para que puedan obviamente recibir todas las informaciones que estaré compartiendo con ustedes. Muchas gracias y les deseo mucha bendición.